Buenas tardes, profesor. Hoy día el grupo 4 va a exponer sobre la investigación en la bolsa de valores que hemos realizado en grupo. Acá podemos ver todos los integrantes del grupo 4. El primer artículo es sobre la predicción del precio de cierre en la bolsa de valores emergentes de Arabia Saudita. Este es un modelo de series temporales donde el autor o los autores son Abdullah y Al-Ghani. Este es un artículo publicado en el 2022. Empezamos por el resumen. Acá podemos ver que el propósito de este estudio es investigar la aplicación de una clave de estudio a la predicción de los precios de cierres ajustados a una empresa en particular. Este estima la volatilidad de una acción como una tarea más difícil que deben realizar todos los comerciantes o inversores. Estos inversores tratan de mitigar o disminuir los riesgos asociados con sus inversiones realizadas en mayor medida cuando los precios de las acciones se pueden predecir o tener una buena precisión. Estos precios de las acciones no se mueven de forma lineal, por eso se propone una inteligencia artificial para modelos de perceptrón multicapa, MLP, y memorias a corto plazo, de LSTM, para predecir fluctuaciones en la bolsa de valores de Arabia Saudita, ¿no? Donde que se desarrolla este artículo. Acá podemos ver el marco para predecir la bolsa de valores de Arabia Saudita. Primero se puede ver la capa de entrada, donde donde obtienen los cambios o los precios de cierre, y estos datos los normalizan. Después lo pasa a la metodología, donde podemos ver el modelo MLP con el LSTM, donde obtienen una parte de entrenamiento y otra parte de testing. Y por último, las evaluaciones, ¿no? El MCE, el RMCE, la correlación y el R cuadrado. Pasamos a la introducción. Debido al alto cambio de los precios dentro de las bolsas de valores a largo plazo, el proceso de valoración de las acciones hacen predicciones sobre sus desempeños futuros, se consideran difíciles, ¿no? Esto hace que la hipótesis de mercado diario afirma que no es posible pronosticar estos valores de acciones y que las acciones actúan de manera aleatoria. Pero hay análisis técnicos recientes que han demostrado que la mayoría de los valores de las reflejan tendencias de movimiento que son esenciales para pronosticar de manera efectiva los valores de estas acciones, ¿no? Además, agrupaciones y movimientos dentro del mercado de valores están influenciadas por una serie de factores económicos, tales como los acontecimientos políticos, las condiciones económicas generales, precios de materias primas, expectativas, movimientos de otros mercados y una psicología dentro de los inversores, ¿no? Por eso, al intentar obtener información estadística del valor de los precios de las acciones, se deben considerar siempre estos parámetros o esta variedad de parámetros técnicos. Pasamos con la metodología que aplicaron dentro de este artículo. Empezamos con un flujo de trabajo donde siguieron unos pasos como el importar librerías, después siguieron con la carga de datos de estos bolsas de valores, se normalizaron el conjunto de datos entre 0 y 1, se dividieron los datos del 70% para entrenamiento y el 30% como prueba, se establecieron unidades de entrada, unidades de salidas, optimizadores, se entrenó el modelo con el modelo LSTM, se hace comparaciones y por último se realiza una predicción, ¿no? Tenemos los modelos de predicción. El primero que utilizaron fue el Multilayer Perceptron o la capa múltiple de Perceptron. Los MLP son una forma de inteligencia artificial que se modelan a partir de la forma en que funciona el cerebro humano, ¿no? Este enfoque se puede utilizar para llevar a cabo una variedad de tareas, incluidas las coincidencias de características y la resolución de problemas de reconocimiento de patrones. Como podemos ver en la imagen, tenemos la capa de entrada de X1 hasta el XN, tenemos las redes neuronales y por último tenemos valores de la predicción, ¿no? El otro modelo de predicción es el Long Short Term Memory, el LSTM. Es una extensión de las redes neuronales recurrentes o RNN que básicamente amplían su memoria para aprender las experiencias importantes que han pasado hace mucho tiempo.
Las LSTM, las anteriores que expliqué, permiten a las redes neuronales recurrentes recordar sus entradas durante un largo periodo de tiempo. Esto se debe a que este modelo contiene su información dentro de la memoria y se pueden considerar similar a la memoria de un ordenador, ¿no? En el sentido que una neurona de una LSTM puede leer, escribir y borrar, el famoso CRUD, información de su memoria. Continuando con la exposición, vamos a ver los resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos que según los hallazgos existe una buena correlación, como lo indica el valor R que se observa en la tabla, entre los valores obtenidos a través de la experimentación a lo largo del eje X y anticipados a lo largo del eje Y. Eh, el, el Long Short Term Memory, en sus siglas LSTM, mostró un alto porcentaje en esta variable R del 99.99% en los sectores tanto de comunicación, energía, el sector financiero y comunicación industrial. El modelo se probó y validó utilizando el conjunto de datos que no eh, en un porcentaje del 30% de los datos totales. Acá tenemos la tabla correspondiente a los sectores mencionados y el valor de la variable R que se aproxima al 100%. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la gráfica de entrenamiento donde se evalúa el RMSE, el error cuadrático medio, el cual mide la cantidad del error que hay entre dos conjuntos de datos. Por así decirlo, compara el valor predicho y un valor observado o conocido. Se logra observar de que los datos de entrenamiento están evidenciados por el color celeste el, y los datos en sí están evidenciados por el color azul, asemejándose en esta oportunidad el número de iteraciones y dándonos un aproximado de casi el 100%. Siguiente positivo. Tenemos las conclusiones. Siguiente. Bueno, en el artículo nos indican que pronosticar los precios de las acciones es difícil debido a los datos que generan ruido y son dinámicos y están presentes de manera no lineal en el mercado de bolsa de valores. Los inversores pueden aumentar sus ganancias en el mercado financiero con la ayuda de predicciones precisas de precios de acciones e identificar tendencias en la industria, el cual va a resultar un esfuerzo desafiante. Se propone la inteligencia artificial de los modelos MLP y LSTM para predecir el mercado de valores en Arabia Saudita en cuatro sectores importantes, como lo son comunicación, energía, el sector financiero e industrial. Los modelos propuestos se evaluaron y utilizaron diferentes métricas de medición del desempeño y los hallazgos nos ayudaron a que los comerciantes puedan entender mejor el riesgo en los sectores antes mencionados, así como el riesgo general del mercado en los valores de Arabia Saudita. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora pasamos con el siguiente segundo artículo. En este caso viene a ser una tesis que debe hacer la predicción de precios de acciones de la bolsa de valores, que se va a hacer utilizando un supervector regresión, que es una técnica de machine learning. Siguiente PT, por favor. Bueno, primero vamos con el resumen. Siguiente PT. Bueno, en este caso, en este tipo de tesis se ha aplicado, ¿no?, el supervector machine y el supervector regression en la predicción de precios de acciones. En este caso se seleccionó 4 modelos de cada algoritmo que se construyeron basados en el análisis técnico y fundamental, utilizados en finanzas para poder estudiar el movimiento de los precios de las respectivas acciones. Los modelos luego son evaluados por el rendimiento que obtienen las acciones, en el cual va a ser uno de los principales criterios para la decisión de las inversiones. Siguiente PT, por favor. Ahora tenemos una introducción. Siguiente PT. Bueno, eh, actualmente sabemos que debido al aumento de los canales de comunicación, como viene a ser Internet, da facilidades, ¿no? Normalmente para lo que es compra y venta de instrumentos financieros. Dentro de estos instrumentos financieros se encuentran los que son las acciones comunes. Sin embargo, la característica más negativa que se puede sacar de ello es el riesgo, lo que hace que
pueda llegar a tener rentabilidades negativas. Así, los precios de las acciones han sido analizados en las últimas décadas empleando muchas técnicas, ¿no? Con diferentes grados de éxitos. Entre ellas, el Super Vector Matching. Por eso el proyecto consiste en implementar un algoritmo de predicción de precios de acciones basado en Super Vector Matching que permita a inversionistas individuales y administradores de fondos mejorar la rentabilidad de sus inversores, puesto que la predicción precisa de precios de los instrumentos financieros es esencial para la toma de mejores decisiones, ¿no?, de inversión que se tenga con mínimo riesgo. Siguiente PT, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la metodología. Siguiente PT, por favor. Bueno, en este caso va a tener la siguiente metodología, ¿no?, una siguiente estructura, en este caso nuestro tesis. Primero se van a obtener los datos de las empresas pertenecientes a Standard & Poor's 500 en relación a los estados financieros y también información, ¿no?, de las cotizaciones de sus acciones. Luego estos datos van a ser utilizados mediante transformaciones, obteniendo los indicadores, ¿no?, que se van a utilizar luego en los modelos basados en Super Vector Regression y Super Vector Matching. Luego se optimizarán los modelos obtenidos, eligiendo los parámetros para poder obtener mejores predicciones. Después se evaluará los resultados de los modelos. Entre sus indicadores estadísticos va a estar el MAE, que viene a ser el promedio de error, el MAPE, que viene a ser el promedio porcentual de error, el MSE, que viene a ser el promedio de error cuadrado, y el DA, que es la precisión de dirección, para posteriormente poder compararlos. También se utilizarán gráficos de comparación para ver la variación entre los precios pronosticados y los precios finales, y al final se mostrarán las conclusiones, ¿no?, del trabajo de investigación y recomendación de los futuros trabajos de este campo. Siguiente PT, por favor. Bueno, primero tenemos los indicadores de acciones. En este caso se viene acá a ver una tabla de todos los indicadores de acciones que se tienen al momento de tomar la muestra de la data. Entre ellos tenemos el precio de dirección, los promedios móviles de diferentes días, el momentum de también diferentes días, la razón corriente, la capital, la rotación de inventarios, la cobertura de interés, el margen de utilidad neta, la razón de pago o también las razones de utilidades o el tamaño incluso. Para cada uno tiene su diferente característica, lo que se tiene que tomar en cada uno. Siguiente PT, por favor. Bueno, luego sigue la normalización y entrenamiento de predicción. En este caso se va a transformar los datos, ¿no?, a un rango de menor tamaño mediante el método MinMax, mediante la siguiente ecuación, ¿no?, donde B es el dato real y B con un comita encima es el dato normalizado, ¿no?, así una escala de 1 a 10. Ahí se puede ver la siguiente fórmula. Y mediante un programa de elaboración propia se dividen los datos en datos de entrenamiento y prueba con un porcentaje de 60-40%, 160% datos de entrenamiento de modelo, ¿no?, y el resto para validación del mismo. Ahí se puede ver el algoritmo que se hizo. Siguiente, por favor. Bueno, luego de tener ambas listas se procede, ¿no?, a entrenar el modelo de predicción. En este caso el algoritmo Super Vector Regression viene a ser una técnica de regresión que tiene el objetivo, ¿no?, de hallar el plano óptimo de separación entre los datos usado para posterior predicción de nuevos datos. Después se utilizarán estos datos de entrenamiento con el algoritmo para obtener un modelo de predicción. Se utiliza este modelo con datos de prueba para obtener predicciones de precios y se procederá a comparar nuestros pronósticos con los resultados reales. Siguiente PT, por favor. Bueno, luego tenemos la evaluación de resultados del algoritmo. En este caso, para evaluar los resultados del algoritmo se utilizan los indicadores, ¿no?, como ya lo mencioné, el promedio de error, el promedio de porcentual de error, el promedio de error cuadrado y la precisión de dirección, tanto con los datos normalizados como los datos sin normalizar. Ahí se puede ver en la tabla cómo están cada uno y con qué porcentaje están, tanto para el análisis técnico, para el análisis fundamental, para todos los indicadores y para los subgrupos de indicadores. Siguiente PT, por favor. Bueno, ahora tenemos los gráficos de resultados, como se puede ver tanto el real como el pronóstico. Ahí se puede ver que las líneas rojas son los pronósticos y las líneas azules son los reales, tanto para los datos normalizados como para los datos desnormalizados. Siguiente PT, por favor. Bueno, y por último llegamos a la conclusión. Siguiente PT, por favor. Bueno, ya sabemos que los resultados de los modelos de vector matching son evaluados, ¿no?, por la cantidad de veces que se predijo correctamente la dirección de precio futuro con respecto al inicial. El modelo que mejor performance obtuvo fue el de los subgrupos de indicadores con el 33% de dirección, pero tan solo clasificando 24 acciones de las 320 de forma segura, ¿no? Los modelos de análisis fundamental y el modelo de todos los indicadores clasifican de 133 a 114 acciones con un éxito de alrededor del 66%. La diferencia entre estos modelos es el contexto que se da en el mercado. Al ser las acciones un instrumento financiero de inversión, las expectativas, ¿no?, son las rentabilidades que sean positivas. Por tanto, para obtener rendimientos superiores al mercado no es suficiente poder predecir la dirección de las acciones.
dado que los modelos de Supervector Machine requiere predecir, ¿no?, que tanto subieran los precios de estas acciones, dado por los modelos, mejor dicho, de Supervector Regression. Gracias.